Los conceptos emitidos en el siguiente espacio son de la exclusiva responsabilidad de sus conductores o productores. Señor Todopoderoso. Dios nos bendiga a todos mis hermanos. Saludos especiales de nuestro programa La Última Advertencia. Hoy es miércoles 19 de noviembre del año 2014. Tiempo de buscar a Dios porque se acerca el retorno de Cristo a la tierra. Le damos gracias a Dios que nos ha permitido una vez más estar en sus hogares con el único objetivo de enseñarle la palabra de Dios como está escrita para que usted se convierta a Jesucristo. Y al convertirse a Cristo usted se reconcilia con Dios. Al reconciliarse con Dios, entonces tiene que arrepentirse de todos sus pecados y vivir una vida de acuerdo a la palabra del Todopoderoso. ¿Cómo vivimos una vida de acuerdo a la palabra de Dios? El mismo Cristo hablando y orando al Padre, en Juan 17, dice el Padre, Padre mío, yo te pido que te conozcan a ti, único y sabio Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo a quien has enviado. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ojalá que usted y yo, en esta mañana, nos pongamos de acuerdo con el propósito de que entienda que solo en Cristo está la vida eterna, que solo en Cristo está la solución. Y con las noticias malas que se están dando en el mundo entero, significa que ya Jesucristo viene a la tierra a levantar su pueblo. Por eso estamos enseñando el libro de Apocalipsis, son los planes de Dios para el mundo y la bendición de Dios para los que no son de este mundo. Vamos a orar al Todopoderoso para que iniciemos el programa de esta mañana. Amantísimo Padre, te honramos, te glorificamos. Damos gracias por este momento en cual te permite que estemos nuevamente en tu presencia. Gloria a Dios. Te damos las gracias, Señor, por este momento. Bendice a cada Aleluya. persona. Padre, con este momento tan grande de su televisor. Bendito que tú lleves una Señor. palabra, Señor, de refrigerio. Favor, te lo pidamos. Gloria a Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nosotros quedamos en el verso 9 y donde hablábamos ayer, el viernes pasado, donde Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y estaba preso en la isla de Pasmo. La isla de Pasmo es una pequeña isla rocosa, decíamos, que mide 16 kilómetros por 9, 16 kilómetros de largo, 9 kilómetros de ancho. Y esta pequeña isla, en esta pequeña isla estaba precisamente la fortaleza más tremenda, terrible. Esa fortaleza estaba al sudoeste de Éfeso en el mar Egeo. En esta isla habían pocas personas y el gobierno romano la utilizaba precisamente para enviar a los condenados a prisión. Por eso es que una isla como esta volcánica, donde había una cantera, o sea, una fábrica de granito,
¿quién era los que fabricaban los granitos en la cantera? Eran los mismos condenados en ese lugar. Un granito como especie de mosaico más o menos. Y en este lugar morían muchísimos presos por el maltrato, por lo terrible maltrato, el inmenso calor que hacía, y la cantera brotaba humo y fuego para cocinar el granito, el mosaico. Precisamente ahí fue llevado preso Juan por el testimonio de la palabra de Dios. En este caso, el mismo Juan que estaba hablando y que estaba ahí en ese lugar, dice que en el día del Señor, en el Espíritu, fue llevado al lugar por el Señor al paraíso. Eso dice, volví la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ustedes recuerdan que los 7 candeleros se le explicó que eran las 7 iglesias. Vestido con una ropa blanca, se le explicó todo lo que significa cada cosa. Vestido con los pies ceñidos por el pecho, con un cinto de oro, su cabeza, su cabello como la nieve, sus ojos como llama de fuego. Todo eso se le explicó el viernes pasado. Gloria a Dios. Todo eso tiene su significado. Si usted no quiere que eso lo recordemos, usted nos llama al 588-5598. Pero ahora tenemos el capítulo 2 de este libro interesante de Apocalipsis, capítulo 2, que es un mensaje especial a la primera iglesia de las 7 que Jesucristo, enviando su ángel, entienda bien, le envía estos mensajes al ángel de la iglesia. La palabra ángel significa mensajero. Por eso la palabra, hay 2 tipos de ángeles. Hay ángeles caídos, que en griego significa demonio o ángeles caídos. Espíritu caído son las personas que no tienen a Jesucristo. Por lo tanto, el espíritu caído, los ángeles caídos, que son los demonios, son iguales para Dios. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo, o sea, están apartados de la presencia de Dios. En tal sentido, estamos hablando ahora de un ángel de la iglesia en la tierra, que significa el mensajero de la iglesia. ¿Quién es el mensajero de la iglesia? Es el pastor de la iglesia que Jesucristo instituyó como responsable de las enseñanzas claras para que por ella nosotros seamos salvos y santificados. Comencemos con el verso 1, varón. Bien, amigos y amigas, hermanas que están en sus casas, en distintos respectivos televisores, búsquese la escritura, capítulo 2, 1 en adelante, y entramos a la carta de Éfeso. Y leemos en nombre del Padre y del Espíritu Santo. La letra dice así: escribe esto al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto es lo que dice el que tiene las 7 estrellas en sus manos derecha y que camina entre los 7 candeleros de oro. Amén. Gloria a Dios. Mi alma bendice al Señor. Usted escuchó ahora. Gloria a Dios. Lo que Jesús, porque le voy a ser sincero, a la gente que dice, no, que la Biblia es su nombre. Mire, le voy a ser sincero. La palabra de Dios, que permanece para siempre, la escribió un hombre, pero no un hombre común y corriente. La escribió un hombre, pero inspirado. La palabra inspirado significa soplada por el Espíritu Santo. ¿Por qué dice soplada o inspirada? Porque el Espíritu Santo le susurra al oído y le dice lo que tiene que escribir, como el caso de Ezequiel, que dice, así ha dicho Jehová. Así escribe Jeremías, así ha dicho Jehová. Y hoy tenemos un ejemplo de este capítulo 2 del libro de Apocalipsis, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Oiga, vamos a entender. En Éfeso estaba esa iglesia, las 7 iglesias, estaban en 7 pueblos que pertenecía a la provincia de Asia, al pueblo romano. Y estas iglesias estaban completamente alineadas en la franja de Roma. Lo que pasa es que lo dividían unos cuantos kilómetros, 96 kilómetros, 86 kilómetros, dependiendo de la distancia que estaba en este pueblo, estaba esa iglesia, en el pueblo
de Éfeso. El ángel de la iglesia, que significa el mensajero, el pastor de la iglesia. Si usted escribe Hebreos capítulo 13, 25, habla 14, 17, 13, 27, dice, obedezcan a sus pastores, porque ellos oran por ustedes como si fueran responsables de sus almas. Aquí no habla de sacerdotes. En el Nuevo Testamento los sacerdotes cesaron. El único sacerdote que queda de la orden de Melquisedec, ya aprobado por Dios, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, de la orden de Melquisedec. Por lo tanto, no se contempla como función de la iglesia la palabra sacerdote. Pero lo que dirige la iglesia son los pastores, que son mensajeros de las iglesias. Ahora, después que nosotros seguimos el ritmo, las enseñanzas de Jesucristo, el Hijo de Dios, tendremos un título. En el verso 6 leímos que éramos reyes y sacerdotes para Dios y su pueblo. Como dice 1 Pedro capítulo verso 5, linaje, nación santa, pueblo escogido por Dios, Romanos 8, 29 en adelante. En tal sentido, estamos hablando de lo que es una iglesia y de lo que es un mensajero. O sea, el mensajero de la iglesia es el que predica la palabra tal como está escrita. No puede violarla, no puede enseñarla al revés, no puede decir una cosa por otra. Donde dice bautismo por inmersión de gente grande, usted no puede bautizar en el copilo de 3 meses porque eso no es bautismo. No es bautismo. ¿Cómo usted puede meter un recopilo de 3 meses abajo del río, el agua, para quitar el pecado si nace sin pecado? Si usted está enseñando eso, no se puede llamar mensajero del Señor, sino usted puede llamarse violador de las Escrituras, porque esto es la palabra de Dios que lo dice. Escribe a las iglesias de Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. 7 estrellas. Las 7 estrellas son que los 7 pastores de cada iglesia, de la iglesia. Las 7 estrellas, 7 pastores, los 7 candeleros de oro, dice estos candeleros, significa las 7 iglesias. Y las 7 iglesias representan las iglesias general de esa época en el mundo entero y las iglesias de esta generación. Así es la vida de nosotros como pueblo del Señor. Tenemos que entender que somos reyes y sacerdotes del Señor. Realmente lo que están pues enseñando las Escrituras, como dice dicha esa palabra. En una ocasión el mismo Jesús le dijo: si conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Después que usted conoce la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, y se sumerge en esa enseñanza, no va a pasar como aquellos fariseos que el mismo Señor tuvo que decirle: pues si fueran padres de Abraham, la obra que yo hago, pues se la hicieran. Pues a mí entonces me procuráis matarme. Pero nosotros como personas humildes, como personas realmente que queremos salvarnos, tenemos que seguir a Cristo Santo y ser el Señor, porque solamente de Él depende la salvación. Gloria a Dios. Aleluya. La iglesia de Éfeso, una iglesia que no tenía amor de ninguna clase. Bueno, yo no sé cuánta gente no han analizado esta iglesia, porque esta iglesia representa todas las iglesias cristianas evangélicas que no tienen amor. Vamos a ver prácticamente cuál es el problema. Por eso es que aquí, gloria a Dios, Cristo está en medio de los 7 candelabros de oro. Por ejemplo, hagamos hincapié en lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo es el grupo de creyentes lavados con la sangre preciosa de Cristo. Y ese grupo de creyentes lavados con la sangre de Cristo, que interpreta, que hace la voluntad de Dios, se santifica y entonces pertenece a la iglesia. Pero aquí hay muchísimas iglesias, religiones por toda parte. Pero ¿podríamos nosotros mezclar las religiones con la verdadera iglesia de Jesucristo? No, porque para entrar al reino de los cielos hay que ser santo, hay que hacer su voluntad, hay que hacer su palabra, hay que entender las cosas como son, hay que vivir para Dios, hay que sepultar las viejas pasiones desordenadas de nuestro pecado, nuestro cuerpo, nuestra carne, que deben ser sepultados esos deseos. Por eso es una iglesia verdadera. Ahora, en ese tipo de iglesia
que se reúnen creyentes santificados, aunque hayan alguna persona que dé más testimonio, pero yo no tengo que hablar de eso, porque uno será tomado y el otro será dejado. Amén. Pero la iglesia, en la iglesia santificada, ¿qué dice Cristo? Que está en medio de esa iglesia. Por eso hay muchísima gente, cuando usted se entra como los perros, salvando. No, hay que entrar con reverencia, porque Jesucristo está en medio de la iglesia. ¿Y para qué está Cristo en medio de la iglesia? Salmo 134 y 133. Para que ahí manda Dios bendición y vida eterna. Porque Jesús dice que está en medio de los 7 candelabros. O sea, Cristo está en medio de cada iglesia que alaba y glorifica a Dios con amor y con fervor y con entusiasmo. Vamos a ver ahora que le prosigue diciendo al ángel a dicha iglesia de Éfeso. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis 2:2 dice: sí. Yo sé todo lo que hace, que trabaja duro y nunca te rinde, y que no acepta a los malos. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son. Y te has dado cuenta de que son solos unos mentirosos. Alabados a Dios. Es terrible eso. Esa es la visión católica. Porque dicen ser cristianos, pero que no lo son. Pero que no lo son. O sea, es la versión católica la que dice... Claro. Es la visión. Está más claro. La visión evangélica es: si yo conozco tus obras y tú hagas trabajo. Paciencia, que no puedes soportar a los malos, ha trabajado, a los que se dice apóstoles y no lo son, lo has hallado mentiroso. Pero hay que entender esto, hermano. Mire, vamos a entender esto, vamos a ser sinceros. En Jeremías capítulo 10, 17, dice el mismo, 17:10, dice el mismo Dios: oiga, yo soy Jehová que escudriño la mente y el corazón. Y vengo para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Si Dios conoce todo lo que hacemos, en vano nos engañamos. Si Dios conoce cómo está tu corazón, en vano tú estás diciendo que Dios lo que ve es el corazón. Y no es así. Dios nos registra desde nuestro interior, desde el interior suyo hasta el exterior. Dios te examina, inclusive. Dios se va más lejos. Él dice que escudriña hasta nuestros pensamientos. Y por eso es que Él le manda esta carta a este pastor, diciéndole: yo conozco tus obras. Si usted está sufriendo ahora, si está con problemas económicos, si no tiene trabajo, si usted está siendo azotado por un quebranto, por una enfermedad, un problema, no diga que Dios no lo está viendo. Porque para eso dice que Él tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce bruñido, que estudiamos en capítulo 1, que significa que Dios es inmutable. Los ojos de fuego, que Dios todo lo escudriña, que todo lo ve, que es eterno. Y vimos también, o vamos a ver en el capítulo 4, 5, los 4 seres vivientes, que tienen ojos en las alas por delante y por detrás, significa que están escudriñando toda la tierra. Y vemos en Ezequiel, en el capítulo 1, versos 26 y 23, los 4 vientos que andan por toda la tierra. Significa que Dios está atento a los acontecimientos, a la persona, a los problemas, a las situaciones difíciles. Dios está atento a esas cosas. Por eso es que estamos hablando de que Dios escudriña. Oiga, que mira, que escudriña, que observa en tu interior. Y Dios sabe en el rincón que estés, por lejos que sé, lo que tú estás haciendo. Por eso dice: yo conozco tus obras. Ahora, sabe Dios también si tú estás trabajando en su obra. Sabe Dios si está congregándote en tu iglesia. Sabe Dios si te está santificando. Sabe Dios si está evangelizando. Dios conoce todos nuestros trabajos y nuestras intenciones. Ahora, como el Señor quiere que lo que hagamos en la iglesia, que lo que hagamos por su obra, oiga, sea completamente con amor, con deseo. Hay mucha gente que va a la iglesia por costumbre. Van por costumbre porque ya están tan fríos y tan decadentes en el amor de Dios y en el fervor de la fe en Dios, que ya van por costumbre. Entonces significa que ese tipo de gente pasan del estado
frío al estado tibio. Entonces, en tal sentido, dice que Él vomitará a los tibios. Pero en este caso, ¿qué es lo que Dios más prima en la persona? ¿Qué es lo que Dios desea? Que tú te llenes del primer amor. Que usted se recuerda una vez que cuando tú te convertiste en aquella ocasión, tenía un fervor tan grande que venía de trabajar con las ropas sucias de cemento o de lo que sea, y como no te daba tiempo de bañarte, te aparecía en la iglesia así para adorar a Dios, porque el amor y el deseo de Dios era tan grande que te iba hasta sin cambiarte la ropa del mismo trabajo. El deseo tuyo era tan grande que tú no dejabas 2 o 3 días sin evangelizar, que llegaba temprano a la iglesia, que alzaba tu mano y adoraba a Dios cuando estaba en la iglesia. Pero eso se fue a la porra, se vació, se desinfló, y entonces ¿qué te queda? Nada, costumbre. Por eso el mismo Dios, lo que está acusando a este hombre de que le faltó eso que él tenía, que lo había olvidado, que lo había dejado, y el que deja el primer amor le está diciendo que ya no está amando a Dios, ni está amando la cosa que Dios le está diciendo. Ese es el caso de lo que Dios está hablando, a pesar de que conocía que era un buen hombre, que tenía mucha paciencia, que tenía mucho trabajo, que no podía soportar los malos obreros, porque hay muchos hermanos así, varón. Hay muchos hermanos que no pueden soportar los malos obreros, los malos predicadores, no pueden soportar los violadores, los sacerdotes que están violando niños, los sacerdotes homosexuales, no pueden soportar los predicadores que hacen cosas malas. Pero ¿qué pasa? Que no tienen el amor que tenían antes. Entonces no ganamos nada con eso, porque todas esas cosas se le deja a Dios para que el Señor resuelva. Y cuando una persona realmente pues olvida, o sea, no hace lo que como empezó, o sea, no se mantiene trabajando, no se mantiene con el mismo fervor, con el mismo ánimo de siempre, es algo peligroso. Es algo peligroso cuando ya usted no ora, cuando ya usted no llega tratado, cuando ya usted no predica, cuando ya usted no se interesa por leer las escrituras. Es algo peligroso porque entonces viene un enfriamiento. Es algo peligroso. Entonces sigue diciendo, ha puesto a prueba lo que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son. Déjalo ahí, varón. Oiga bien, dice, sí. Y nunca ha puesto a prueba a lo que dicen ser apóstoles. Y no lo son. Exactamente. Que en realidad son unos mentirosos. Exactamente. Dice las escrituras. Que están mintiendo, porque no son apóstoles. ¿Cómo uno se da cuenta que no son apóstoles? Porque su testimonio, amén, gloria a Dios, no liga con lo que ellos están predicando. Ese es el problema. Cuando tú me dices a mí que un sacerdote está predicando que no se puede emborracharse, sin embargo se jacta de vino y se jacta de alcohol, entonces está mintiendo. Pero vamos a ver, varón, ahí mismo, 2 Corintios 11, capítulo 11, vamos a ver capítulo 11, versos 12 y 13. Gloria a Dios. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 11, versos 12 y 13. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Seguiré evitando ser una carga para ustedes, como lo he hecho hasta ahora, para que esa gente no tenga motivo para presumir ni se crea igual que nosotros. Ellos son falsos apóstoles, porque son trabajadores que engañan a la gente, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Amén. Haciéndose pasar por apóstoles de Jesucristo. Ahora, si tú vas en el libro de Efesios capítulo 4, en adelante, está diciendo Pablo que uno constituyó maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros ¿qué? A otros apóstoles. Pero ya esa gente fueron constituidos. Sin embargo, esos que se autotitulan apóstoles son mentirosos, porque Dios constituyó pastores, evangelistas, prácticamente constituyó las personas para edificar el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué sucede? Estos falsos apóstoles que se autotitulan apóstoles estaban dando un testimonio perverso, maleante. ¿Tú sabes cuánta gente hay ahora? Ahora hay que tener mucho cuidado al que tú puedas predicar. Hay que tener mucho cuidado. Claro. Cuando viene a ver tiene un mal testimonio terrible. Gloria a Dios. Perdón, pastor. Una ocasión me encontré en otro lugar y
allá en el altar estaba predicando a un señor. Sí. Y personas que estaban afuera dijeron, pero ese es fulano que está predicando. No, pero ahí no hay visión. La gente se cree que visión es que usted tiene que saber todo lo de usted, lo interior de una persona. Eso no es así. Visión viene de evidente, de ver. A menos que Dios no le dé alguna revelación a algunas personas, usted no puede escudriñar lo que está dentro. Entonces esa persona decía, pero ese fulano que está predicando, óyeme, pero no se corresponde con el mensaje y con realmente lo que es esa persona en su casa. Entonces, es un problema cuando una gente demuestra lo que no es en otro lugar. Es falso. Exactamente, es falso. Porque yo uno que estaba predicando le cayeron a pedra a la iglesia. Entonces, es un problema terrible. Ahora, yo no tengo que hablar de ese tipo de cosas, porque mi preocupación es las personas que se pierden. Yo le voy a aconsejar lo que dice el mismo Pablo en Hebreos capítulo 11, verso 2, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, se lo puedo aconsejar. Pero automáticamente, ¿qué está elogiando? Mira, Cristo está elogiando a este hombre. Bueno, lo está elogiando. ¿Por qué lo está elogiando? Porque hoy era un hombre que trabajaba fuertemente por la obra de Dios. Claro, en ese chino está elogiando. Lo está elogiando. Perdón, pastor. Incluso que en la iglesia, en las 7 iglesias, a todas las elogia, pero a todas les llama la atención. Tiene un problema. Hay problema aquí. Pero que eso representa a las iglesias del mundo en la actualidad. Pero lo está elogiando porque tenía un trabajo fuerte, que no podía soportar a los malos. O sea, que él estaba en contra de las personas que hacían cosas malas delante de Dios. En contra. Y había probado a los que no son apóstoles de verdad, sino él sabía que eran mentirosos. Lo mismo que dice el apóstol Pablo, que Pablo sabía que también habían obreros malos, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 1, que habían también obreros fraudulentos que están negociando con la palabra. Todas esas cosas lo sabemos. A ver, yo veo que en el Vaticano recibe el Papa 200 millones de euros mensuales y tienen un banco. Pero ¿qué pasa? Habla siempre de los niños de África que están pasando hambre, y este hombre que le entran 200 millones de euros mensuales, sin contar los millones de euros que le entran, millones de dólares. Entonces, ¿cómo se llama eso? Hipocresía. Es una hipocresía tremenda. Pero precisamente no me importa eso. Lo que me importa es que usted entienda la verdad, que conozca la verdad y que sepa que solo Cristo y su palabra tienen la verdad. Lamentablemente, sigue elogiando entonces Cristo a este pastor. Vamos a ver, verso 3. Sé que resistes con paciencia y que por mi causa has soportado el maltrato sin darte por vencido. Oye bien, otro elogio. Atienda esto, que usted que es cristiano, oiga, que dice que es cristiano, pero que lo que esté sentado en su casa, que no le importa que maltraten el evangelio, que no le importa que venga un falso testigo y lo agarre y lo desbarate usted porque no estudia la Biblia, que no le importa que usted haga prácticamente, defienda la cosa mala de la falsa. Usted tiene que cambiar, porque esto es serio. Por eso yo que estoy enseñando Apocalipsis, para que entienda que ser cristiano no es lo que mucha gente piensa ahora. Entonces, no hay elogio, más elogio. Ha sufrido y ha tenido paciencia. O sea, el pastor de la iglesia de Éfeso tenía un problema, había un padecimiento serio en este hombre, porque no era como antes, había muchas persecuciones, muchos problemas, y él estaba sufriendo esas persecuciones, y ha trabajado arduamente, oiga, ha trabajado arduamente, o sea que no se cansaba en la obra del Señor, no se cansaba, por amor del nombre de Cristo, y no había desmayado, o sea, no se había cansado. Como dice Jesucristo, el Hijo de Dios, harán todas estas cosas por amor a mi nombre, Juan 15, 21. Precisamente, no había desmayado, hermano. Yo veo gente que tú lo ves que van a la iglesia, oye, 2 días a la semana, atiende esto, varón. Van 2 días a la semana y tienen 5 días viendo televisión, 5 días viendo novelas, 5 días jugando dominó, haciendo nada, y se llaman cristianos. Es que yo me comen en 2 días. Pues yo quiero que la gente me deje 5 días sin comer también. Oye, y se llaman cristianos, y ponga el ejemplo, que este hombre representa a todos los pastores. A nivel mundial lo representan, todos los mensajeros
que hacen actos de presencia en la predicación del Evangelio. 2 días en la semana en un templo y 3 días. Entonces el ejemplo es tremendo aquí de cómo un hombre de Dios tiene que no desmayar en la obra del Todopoderoso, no desmayar, no cansarse. Oye, todos son títulos de elogios a este hombre. Cualquiera dice, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque entonces, ¿qué le pasa a este hombre? Que Jesucristo le llama la atención. ¿Por qué le llama a Cristo la atención? ¿Por qué lo va a reprender? Vamos a ver por qué. ¿Qué hace con él? Verso 4. Perdón, pastor, yo creo que una persona es una persona, por ejemplo, como el cuerpo necesita asearse, comer diario, bañarse diario, o sea, todo diario. Pues diario se necesita buscar de Dios. Dios no es un ser que usted dice, no, yo lo voy a buscar 2 días a la semana nada más. Yo lo voy a buscar un solo día a la semana y estoy me lo quedo en mi casa. No. Mucha gente dice que ¿por qué los evangélicos van diario a la iglesia? Que no es necesario. Oye, para mí es necesario buscar de Dios diario. Una de las cosas que el eremita David decía, de madrugada, Señor, yo te buscaré. Este hombre se preocupaba por buscar diario la presencia del Señor. Entonces, si una persona no busca a diario la presencia de Dios y a comunicarse con Dios, tener comunión con Dios, pero comunión no es que la primera comunión, no, comunión es usted instalar una comunicación con Dios, tener comunicación con Dios, de comunicar, de comunión. Entonces, si usted no se preocupa a diario de arrodillarse ante su cama o en el rincón que usted crea conveniente, si le mira, Señor, aquí estoy, y lo hace diario, eso va a hacer en usted una relación íntima con Dios. Por eso que, a pesar de todo este privilegio que el Señor le dice a este pastor, a este ángel de la iglesia, pero ahora en el 2:4, vamos a ver qué el Señor entonces tiene contra esta persona. Dice, pero tengo esto en contra, ha dejado a un lado el amor que tenía al comienzo. Algo peligroso, lo que decíamos ahorita, se descuidó de tantas cosas, y eso condujo que se vuelve otra vez. Pero tengo esto en tu contra, has dejado a un lado el amor que tenía al comienzo. Lo había dejado atrás. Amén. Después de tantos elogios, que Cristo le da al pastor. Perdón, escúchame, que no me acostumbro a esto, porque me llegó algo, me bajó de allá, como se dice. Hay que recalcar lo que siempre Dios ha permitido decir a cuanto a eso. Si usted tiene 5 años, 2 años, 3 años, 1 año, 20 años siendo cristiano, no sé, ¿usted cree que quizá por un día, que claro, uno es humano y puede cometer errores, pero desde que usted cometa un error, levántese otra vez y diga, Señor, perdóname, yo fallé, pero eso no vuelvo a hacerlo otra vez? Y seguir hacia adelante. Nosotros como humanos no podemos decir, mira, yo nunca cargo, yo nunca hago aquello o lo otro. Estamos expuestos a caer, pero de que usted se dé cuenta que cayó, levántese. Porque no es verdad que por un error yo voy a decir, yo no voy a ir a la iglesia, yo no voy a predicar, yo no voy a seguir. No, entonces, Señor, yo fallé, me arrepiento otra vez y sigo hacia adelante. Gloria a Dios. Entonces, después de tantos elogios que le da este pastor, lo encuentra con algo terrible. Que todo lo que se estaba haciendo era rutinario. Entonces esta rutina permite que el amor se haya desaparecido. El primer amor que este hombre lo había dejado. Inclusive Dios le dijo a Salomón, oiga lo que dijo Salomón, le dijo, ámame con ánimo pronto, con todo tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, en otra palabra, con todas tus fuerzas. Y de los 10 mandamientos de la ley moral, la resumen es 2. Dios lo resumió para que entiendan mejor. Amar a Dios sobre todas las cosas. Oiga bien, ¿cuál es el primer mandamiento? Dice mucho, vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Pero usted está amando a Dios sobre todas las cosas. Oiga, amar a Dios sobre todas las cosas se introduce en el libro de Mateo capítulo 10, 34 en adelante.
que dice que todos los que hay en la tierra debe ser abandonado, sustituyendo el amor de las cosas materiales por el amor de Cristo, incluyendo hijos, mujeres, hombres, dinero y lo que sea. Porque ese es el problema, gloria a Dios. Personas que tienen problemas porque han abandonado lo que antes tenía, un fuego tremendo. Oye, esos cristianos que se convertían nuevos, hoy un fuego tremendo. Ustedes que iban a los estudios diarios, no se los perdían, no se perdían una oración, una vigilia, alababan a Dios con todo el alma, ustedes que brincaban. Hoy, santo Dios, están como muertos. Perdón, incluso que hay muchas iglesias que ya la escuela dominical la han quitado. Sí, la mayoría la han quitado. La han quitado. Eso era una... Es una bendición, porque a veces... Maravilloso antes. Cuando se daba la escuela dominical, la iglesia se llenaba y todo con entusiasmo. Cogían la Biblia y escudriñaban la palabra del Señor. Y se quedaba con ese ánimo, con esa alegría, con ese ánimo pronto. Y uno estaba pues loco, como se dice, que llegara a las 5 de la tarde para ir a la iglesia otra vez. Para bañarse. Uno se empezaba a bañar ya a las 4:30, uno estaba listo. Sí, pero ya ahora una película límite de la iglesia. Que llegó visita, bueno, vamos a quedar porque yo visita. Entonces, el amor a la televisión, el amor a la visita, el amor a la familia, lo han quitado el amor de Dios por todas esas cosas. Entonces, específicamente, hay un ejemplo grande que Cristo pone y se lo voy a decir. En Mateo capítulo 24:12, dice, el amor de muchos se va a enfriar. Oiga, el amor de muchos se va a enfriar por la maldad de otros. Bueno, pero tú ves que hay gente que, estando en el Evangelio, porque un hermano comete un error, ellos se van de la iglesia porque fulano hizo esto, hace tiempo que se le está descarriado. Porque a mí no me importa que fulano cometa lo que sea, yo no tengo que ver con eso. Oiga, a mí no me importa que fulano flaquee, él va a dar su cuenta y yo la mía. Entonces, cuando hay una carrera, ¿qué pasa con la carrera? Que muchas personas que emprenden la carrera para ganar una corona, muchísimos se cansan. Pero ¿quién es el que llega? El que la gana, el que llega. Esto es así. Tú vas a ver mucha gente que emprendieron la carrera del Evangelio, cansado, desviado y corrompido. Muchísima gente lo va a ver. Que pierden el primer amor, pierden el deseo de Dios, pierden el deseo de lo que es Dios, el amor al Altísimo lo pierden. Pero que lo pierdan ellos. Pero yo no. Yo tengo que seguir hacia adelante, tirando al blanco para llegar a la meta que el Señor me tiene preparado. Por ejemplo, tú sabes que estábamos hablando en estos días lo que dice Jesucristo, que en Mateo 10:34 en adelante también dice, el que no toma su cruz cada día y me sigue no es digno de mí. Entonces, mire, la economía no te podía pagar el amor de Dios. No te lo puede pagar. Que la mujer te dejó por una situación, no te podía pagar el amor de Dios. Que la enfermedad no te podía pagar el amor de Dios. Que la crisis, que los ataques, porque eso van a llegar. Esa es la cruz cada día que tenemos que llevar. Por eso el amor de Dios tiene que ser por encima de todas las cosas de la tierra. Por encima. Porque todo lo que tú trabajes, si no tiene el amor primero, no va a ser salvo. Esto es duro. Oye, varón, esto es duro. Pero ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué hora es? ¿Qué yo puedo hacer? 40. No da tiempo para otro. ¿Qué yo puedo hacer? Yo voy a ver si puedo, gloria a Dios. No sé si puedo hoy, no sé. Pero vamos a ver el verso 5. Después que le dice que, pero tengo en tu contra, que hace el primer amor. Sí, dicen el 5. Así que, acuérdate de dónde estaba antes de caer. Cambia y haz lo que hace al principio. Si no cambia, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Gloria a Dios. Recuerda, oiga, entiende la palabra. Por tanto, ¿de dónde ha caído? ¿De dónde fue que cayó? Del primer amor. Él tenía un primer amor maravilloso antes. ¿Cuánta gente hoy no han caído del primer amor? ¿Cuánta gente? Yo te voy a decir una cosa. Usted que me está escuchando, examínese.
Usted tiene que investigarse cómo yo era antes cuando me convertí. Cómo yo estaba antes. Oiga, cómo yo estaba antes de estar en la situación que estoy. ¿Qué yo recibí? Por eso le está diciendo, recuerda por tanto de dónde ha caído. Ha caído de la perfección, de la gracia, del amor de Dios, del infinito amor a Dios. Lo ha caído. ¿Y qué le dice? ¿Por qué le dice esta palabra? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Oiga, ¿por qué le dice arrepiéntete? Porque cuando una gente pierde el primer amor, es como si no estuviera haciendo nada. Es como si estuviera fuera de la presencia de Dios. Porque, oye, cuando yo oro con el ferviente amor a Dios que tenía antes, yo siento ese gozo en el corazón, esa confirmación del Espíritu Santo de Dios que me está diciendo por dentro, oye, me está diciendo por dentro, tú eres salvo, Dios te está oyendo. Y esa unción que tú sientes en el corazón, que tú quieres como explotar, entonces es el primer amor que tú tenías y que automáticamente has caído de él. Por lo tanto, eso te separa de la salvación y te separa de la respuesta de Dios. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Vendré a ti. ¿Qué significa vendré a ti? No está hablando de la venida de Jesucristo aquí. No está hablando de eso. Él está hablando, quitaré tu candelero. Significa que va a quitar, oiga, como iglesia, la iluminación, el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes que hay muchísimas iglesias que están así, más muertas que el diablo? Oye, tú vas a la iglesia y no dices ni gloria a Dios, varón. Todo el mundo tú lo ves con la cara mirando al pastor predicando. Y algunos... O con un celular en la mano. Eso iba a decir. Algunos buscando el celular. En la misma iglesia. Perdón, me sucedió algo. Esta anécdota, pero fue especialmente que me sucedió. En una iglesia en la cual estaba invitado dando un estudio, casualmente de Apocalipsis, explicando lo que es Mateo 24 y ligando con Apocalipsis. Habían personas chateando y desde el púlpito tuve que ir y quitar el celular a las personas y decirle a pastor, agárreme su hasta que se termine, porque así no se puede. Señores, acuérdense que está bien que usted quizás no apague su celular, porque a mí no me gusta apagar el celular, pero por lo menos vamos a ser más discretos cuando estemos, vamos a ser más reverentes cuando estemos en la casa del Señor. Pero claro, porque es un problema. ¿Por qué dice aquí, te quitaré de tu candelero? Porque oye, te quitaré lo que mueve la iglesia, que es el Espíritu Santo de Dios, la luz que mueve, el testimonio tuyo, la predicación, te lo voy a quitar, te voy a dejar muerta para siempre. O sea, aquí está el problema. Mira, yo veía antes los hermanos que se convertían nuevos, lo veías tú regando tratados por la calle, tú lo veías evangelizando, buscando las almas que se están perdiendo. Ahora hay una terrible haraganería, que se ha perdido el primer amor, lo que dijo Cristo para su venida. Cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra, o se encontrará confianza en la tierra. No hay confianza. El amor que se le tenía a Dios, el Evangelio, se ha terminado. Ojalá, oiga, ojalá que las personas que me están viendo y me están escuchando y observando en esta mañana comiencen, como dijo Cristo, el pastor de la iglesia de Éfeso, a hacer las primeras obras. O sea, las primeras obras, o sea, el trabajo del Evangelio con el ferviente amor que tenían antes. Eso es lo que está diciendo. Si no, vendré pronto a ti. Oiga bien, o sea, el Señor te va a quitar la luz que ilumina la iglesia, que es el Espíritu Santo, porque la iglesia está el espíritu contristado, porque no hay amor de Dios. No están haciendo las cosas como son, no están buscando la presencia del Señor, la gente está vacío, viven como zombies, como muertos. Entonces ahí está el gran problema. La iglesia de Cristo es un candelero que siempre está ardiendo, siempre está con fuego, siempre está haciendo la voluntad de Dios, y eso no lo veo yo en las iglesias, lamentablemente. Por eso yo le voy a aconsejar que en esta mañana, si usted está así, comience a hacer las primeras obras, haciendo la voluntad de Dios y lleno de amor
Y hay una forma como conseguirlo. Solo usted tiene que arrodillarse ante la presencia de Dios, ayunar y orar, que eso se ha perdido. El deseo de ayuno y oración se está perdiendo. Y si eso no se hace, ¿cómo te va a dar el Espíritu Santo fuerza para continuar? Usted ayuna y ora y le pide al Señor que por favor le devuelva lo que usted perdió, que es el primer amor. Así es la vida. Gloria a Dios. Para uno poder subsistir sin el Espíritu Santo no hay nada. Señor director, esperando que usted haga uso de su buen oficio, cuando guste, vamos a la pausa. Dijeron que no había pausa, lo oí. ¿No hay pausa? Gloria a Dios. No, pues bien, entonces, No hay problema. perdón, no hay pausa, no sé qué haya en la control. No hay problema. Pero bien, pero de todo modo, ya la línea telefónica está abierta. Sí. Llame, si usted quiere que oremos. Todas las personas, los pastores, los líderes que están en sintonía, pues Dios le bendiga.